Hay una pregunta que ya no se puede aplazar en la educación de América Latina, y probablemente tampoco en la del resto del mundo. ¿Qué pasa cuando la inteligencia artificial entra en las aulas antes de que los sistemas educativos hayan decidido qué hacer con ella? Porque una cosa es que un profesor use una herramienta para preparar una clase, resumir un texto o generar ejercicios. Y otra muy distinta es que una región entera descubra, casi de golpe, que la tecnología ya está avanzando más rápido que sus reglas, más rápido que su formación docente, y en muchos casos, más rápido que su capacidad para evitar nuevas desigualdades. Y justo ahí aparece la noticia que vamos a desmenuzar hoy. La UNESCO ha lanzado en Santiago de Chile el Observatorio de Inteligencia Artificial en Educación para América Latina y el Caribe. Y esto no es solo un anuncio institucional. Puede ser el comienzo de una nueva etapa en la forma en la que los países deciden qué lugar debe ocupar la IA dentro de la escuela, de la universidad y del aprendizaje de millones de estudiantes. Quédate hasta el final, porque aquí no solo vamos a contar qué ha pasado, sino por qué este movimiento puede cambiar la conversación educativa mucho más de lo que parece a primera vista. El anuncio se hizo el 14 de abril, en la sede de la CEPAL, dentro del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible 2026. Pero lo importante no es solo la fecha ni el lugar. Lo importante es el mensaje que hay debajo. La UNESCO está diciendo, de forma bastante clara, que la inteligencia artificial ya no puede tratarse como una moda tecnológica, como una herramienta opcional o como una simple conversación paralela. A partir de ahora, la IA en educación pasa a presentarse como un asunto de política pública, de formación docente, de evaluación, de regulación y de equidad. Y aquí conviene detenerse un segundo. Porque mucha gente, cuando escucha una noticia así, puede pensar, bueno, otra plataforma más, otro observatorio más, otro nombre institucional para hablar de tecnología. Pero si nos quedamos ahí, nos perdemos el núcleo real de la historia. Lo que la UNESCO está planteando no es un escaparate. Es una estructura regional para ordenar una discusión que hasta ahora estaba demasiado dispersa. En otras palabras, no quiere limitarse a observar que la IA ya está entrando en las aulas. Quiere ofrecer una referencia común para que los gobiernos no improvisen, para que las decisiones no dependan solo del entusiasmo del momento y para que la integración de esta tecnología no acabe agravando las brechas educativas que la región arrastra desde hace años. Y eso importa porque América Latina llega a este debate en una situación muy delicada. Por un lado, la adopción tecnológica avanza. Cada vez hay más docentes que prueban herramientas de inteligencia artificial para planificar clases, preparar materiales, adaptar actividades, resumir contenidos o aligerar tareas repetitivas. La tecnología ya está siendo usada, aunque no siempre de forma visible y no siempre con el mismo criterio. Pero, por otro lado, la región sigue arrastrando una crisis de aprendizaje que no ha desaparecido. Y cuando un sistema todavía tiene dificultades serias en lectura, en matemáticas o en comprensión profunda, cualquier decisión sobre IA deja de ser un experimento inocente. Se convierte en una apuesta de alto impacto. Ese es el gran punto de tensión de esta noticia. La inteligencia artificial puede abrir oportunidades reales, sí. Puede ahorrar tiempo al profesorado, puede ayudar a personalizar apoyos, puede facilitar ciertos procesos de gestión, puede aportar recursos nuevos. Pero también puede convertirse en un atajo peligroso. Puede fomentar dependencia, puede empobrecer el pensamiento crítico, puede aumentar la distancia entre centros con más recursos y centros con menos apoyo, puede introducir decisiones poco transparentes y puede dejar al profesorado solo ante herramientas que cambian más deprisa de lo que cambian los marcos institucionales. Por eso el lanzamiento del observatorio no debe leerse como un gesto simbólico, sino como un intento de responder a una pregunta incómoda. Si la IA ya está dentro del sistema, ¿quién la gobierna? ¿La gobiernan las empresas tecnológicas, las modas, la presión comercial y la improvisación? ¿O la gobiernan criterios educativos, evidencia, principios éticos y decisiones públicas? Esa es, en realidad, la disputa de fondo. Y aquí aparece un primer giro que hace esta noticia mucho más interesante. Aunque el lanzamiento se ha hecho en Chile, la historia no se queda en Chile. El alcance es regional. Y el precedente también. Porque lo que se está planteando es una arquitectura compartida, regulación, cooperación entre organismos, acompañamiento docente, innovación validada y producción de evidencia útil para decidir mejor. No estamos ante un simple «vamos a usar IA». Estamos ante algo mucho más serio. Vamos a intentar decidir cómo usarla, para qué, con qué límites y con qué propósito pedagógico. Y cuanto más se escucha esto, más evidente se vuelve la magnitud de la pregunta. Porque la discusión ya no es si la inteligencia artificial llegará a la educación. La discusión es con qué reglas llegará, quién se beneficiará más, quién corre más riesgo de quedarse atrás y qué tipo de escuela puede salir de todo esto.
Y lo más importante, esa respuesta no solo afecta a América Latina. Puede servir de ejemplo para muchos otros sistemas educativos que están exactamente en el mismo dilema, aunque todavía no lo hayan reconocido de forma tan explícita. Ahora bien, para entender por qué esta noticia tiene tanta carga política y educativa, hay que ir al problema que la empuja. Y ese problema es doble. La propia UNESCO lo plantea así. Primera presión, la crisis de aprendizaje. Segunda presión, la velocidad a la que la IA ya se está colando en la práctica docente. Esa combinación es explosiva. Porque cuando un sistema educativo todavía no ha resuelto sus déficits más básicos, incorporar tecnología avanzada sin una hoja de ruta clara puede convertirse en una fuente adicional de desorden. Los datos citados por el organismo, procedentes del IECE, apuntan a algo muy serio. 6 de cada 10 estudiantes de sexto grado en América Latina no alcanzan niveles mínimos en lectura y matemáticas. Este dato, por sí solo, ya obliga a leer la noticia de otra manera. La IA no está entrando en unas aulas que funcionen de forma ideal y estable. Está entrando en sistemas que ya tienen problemas acumulados. Y por eso la pregunta no es solo si la tecnología puede ayudar, sino si puede hacerlo sin distraer, sin empeorar y sin vender como modernización lo que en realidad podría acabar siendo un parche. A esto se añade otro dato llamativo. En países como Chile y Brasil, más del 50% del profesorado ya utiliza herramientas de inteligencia artificial, mientras que menos del 10% de las instituciones de la región cuenta con lineamientos formales o capacidades suficientes para integrarlas con criterios claros. Este contraste es quizá una de las claves más potentes de toda la historia. La IA ya se usa. Ya está en el aula, o alrededor del aula. Pero las reglas todavía no han llegado a la misma velocidad. Es como si una parte del sistema ya estuviera viviendo en una nueva etapa, mientras la estructura institucional sigue operando con preguntas del pasado. Y aquí aparece una contradicción muy interesante. Durante mucho tiempo, buena parte del debate público sobre inteligencia artificial en educación se ha movido entre dos extremos bastante pobres. Un extremo decía, cuidado, esto es una amenaza, hay que prohibir, limitar o desconfiar por defecto. El otro decía, esto es el futuro, hay que adoptarlo cuanto antes porque quedarse fuera sería un error. La UNESCO intenta salir de esa trampa. No presenta la IA ni como salvación automática ni como enemigo que se resuelve con un veto. La presenta como una realidad que ya está aquí y que, precisamente por eso, debe gobernarse. Esa palabra es importante, gobernar. Porque gobernar no es simplemente permitir o impedir. Gobernar significa decidir con evidencia, fijar prioridades, crear marcos éticos, acompañar a los docentes, distinguir entre usos útiles y usos dañinos, y evitar que el rumbo lo marquen solo los actores más fuertes del mercado. En ese sentido, el observatorio aspira a convertirse en una referencia para diseñar políticas públicas, ordenar prioridades y aportar criterios más sólidos en enseñanza, aprendizaje y gestión educativa. También aquí conviene mirar quién está alrededor del proyecto. La UNESCO ha presentado el observatorio como una plataforma multiactor. Es decir, no se limita a una sola oficina internacional, sino que se apoya en una red de socios y aliados. Entre los mencionados están la CAF, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, CETIC-BR, la CEPAL, la Fundación Ceibal, la Fundación Santillana, el Tecnológico de Monterrey, Profuturo, la Universidad del Desarrollo e IRCAI, entre otros. Y además, el Consejo Asesor incluye a la OCDE, la OEI, expertos de Harvard y representantes del Panel Científico Internacional Independiente sobre IA de Naciones Unidas. ¿Y por qué importa esto? Porque sugiere que la idea no es producir un discurso genérico sobre tecnología, sino generar una base de cooperación, comparación y evidencia contextualizada. Y esa palabra, contextualizada, es fundamental. América Latina no necesita copiar sin más los debates de Silicon Valley, ni tampoco importar marcos pensados para sistemas con realidades muy distintas. Necesita respuestas propias para preguntas propias. ¿Qué usos de la IA tienen sentido pedagógico aquí? ¿Qué riesgos son más urgentes aquí? ¿Qué capacidades conviene fortalecer antes de expandir ciertas herramientas? ¿Qué puede ayudar de verdad al docente? ¿Y qué puede perjudicar al estudiante si se introduce sin criterio? Y esto nos lleva a otro giro del tema. Porque el observatorio no es solo una noticia sobre tecnología. Es también una noticia sobre calidad educativa. De hecho, quizás sea más una noticia sobre calidad que sobre tecnología. El riesgo de leerla solo en clave digital es quedarse en la superficie. Lo central es que la inteligencia artificial irrumpe en un momento en el que los aprendizajes básicos siguen debilitados en amplias capas del alumnado. Eso obliga a hacerse preguntas más incómodas. ¿Puede una herramienta que resume,
automatiza o genera respuestas ayudar a aprender mejor. O puede reforzar una cultura del atajo. ¿Puede liberar tiempo docente para acompañar mejor? ¿O puede convertirse en una delegación excesiva de funciones que necesitan criterio humano? ¿Puede reducir desigualdades? ¿O puede acentuarlas si se distribuye de forma desigual y se usa sin marcos claros? La frase clave de toda esta discusión podría ser esta: la cuestión ya no es si la IA llegará a la educación, sino con qué formación, con qué reglas y para beneficiar a quién. Y esa última parte, para beneficiar a quién, es decisiva. Porque detrás de la fascinación tecnológica siempre hay una pregunta de poder. ¿Quién gana tiempo? ¿Quién gana ventaja? ¿Quién accede antes? ¿Quién entiende mejor la herramienta? ¿Quién puede pagar apoyos complementarios? ¿Quién tiene un centro preparado y quién no? Por eso esta noticia interesa tanto. Porque obliga a mirar la IA no solo como innovación, sino como reparto de oportunidades y de riesgos. Y llegamos así al punto quizá más importante de todos. ¿Por qué este movimiento puede convertirse en un precedente que otros sistemas educativos van a mirar con atención? Lo que ha hecho la UNESCO no es solo lanzar una plataforma. Ha intentado transformar una conversación difusa en una estructura regional reconocible. Eso cambia el terreno. Hasta ahora, en muchos lugares, el debate sobre IA educativa estaba fragmentado. Algunos hablaban de plagio, otros de productividad, otros de ética, otros de oportunidades, otros de amenaza laboral, otros de brechas digitales. Todo al mismo tiempo, pero sin un marco común. El observatorio intenta precisamente eso: crear una referencia compartida para seguir la implantación de la IA en educación, comparar avances, detectar problemas, ordenar prioridades y sostener un lenguaje común entre países distintos. Ese tipo de coordinación puede parecer menos llamativo que una gran prohibición o que una gran promesa tecnológica, pero en realidad puede ser mucho más trascendental. Porque los sistemas educativos rara vez se transforman por una sola herramienta. Se transforman cuando cambian sus criterios de decisión. Y aquí lo que podría estar cambiando es exactamente eso: el estándar con el que se juzga la presencia de la inteligencia artificial en la enseñanza. Ya no bastaría con decir que una herramienta es novedosa, rápida o popular. Habría que demostrar para qué sirve, qué mejora, a quién ayuda, qué riesgos introduce y con qué salvaguarda se utiliza. Eso abre un debate muy interesante para docentes, familias, estudiantes, universidades y administraciones. Porque obliga a pasar de la fascinación o del miedo a una conversación más adulta. Una conversación en la que la pregunta no es ¿te gusta o no te gusta la IA?, sino ¿qué tipo de integración educativa tiene sentido y cuál no? Y esa diferencia es enorme. Porque una región que empieza a discutir así, está dando un paso que muchos otros lugares todavía no han dado de forma ordenada. También hay aquí una lección implícita para el resto del mundo. Mientras en algunos países el debate se ha concentrado sobre todo en el fraude académico, en el uso de chatbots para hacer tareas o en la posibilidad de prohibir determinadas aplicaciones, esta iniciativa regional intenta ampliar el encuadre. Habla de gobernanza, de acompañamiento docente, de calidad, de equidad y de política pública. Y eso la vuelve más ambiciosa. No porque prometa milagros. Al contrario. Precisamente porque no promete milagros. Lo que plantea es algo más serio y más incómodo. La IA no va a arreglar por sí sola la escuela, pero tampoco va a desaparecer. Así que la cuestión es si los sistemas van a reaccionar tarde y mal o si van a intentar construir reglas antes de que la improvisación se convierta en norma. Por supuesto, hay una parte de prudencia que no conviene perder. El observatorio acaba de nacer. Todavía tendrá que demostrar hasta qué punto influye de verdad en las decisiones nacionales. Tendrá que probar si genera evidencia útil, si consigue orientar políticas reales, si ayuda a formar mejor al profesorado y si evita que todo quede en declaraciones bien intencionadas. Esa duda es legítima. Pero incluso con esa cautela, el paso ya modifica el tablero. Porque a partir de ahora la región tiene una referencia institucional para discutir integración tecnológica, criterios éticos, innovación pedagógica y marcos compartidos. Y quizá esa sea la razón por la que esta noticia merece tanta atención. No porque anuncie una solución instantánea, sino porque señala un cambio de enfoque. La gran novedad no es que exista otra plataforma sobre inteligencia artificial. La gran novedad es que una institución global ha decidido tratar la IA educativa como una cuestión de derecho, de calidad y de gobernanza regional. Es decir, como algo demasiado importante para dejarlo solo en manos de la urgencia, del mercado o de la improvisación. Y aquí es donde la noticia toca una fibra mucho más amplia. Porque en el fondo nos obliga a hacernos una pregunta que va más allá de América Latina.
¿Queremos una educación que incorpore inteligencia artificial porque puede ayudar a enseñar mejor y a aprender mejor? ¿O estamos abriendo la puerta a herramientas poderosas sin haber decidido todavía cuáles son sus límites, sus riesgos y sus prioridades? Esa es la discusión de verdad. Y cuanto más se retrase, más difícil será conducirla con criterio. Así que la reflexión final sería esta. Quizá el movimiento más importante no sea tecnológico, sino político y educativo. No se trata solo de introducir una herramienta nueva. Se trata de decidir qué principios van a gobernar la relación entre tecnología, enseñanza y equidad en una región donde todavía hay demasiadas brechas abiertas. Y esa decisión, aunque se haya presentado en Santiago de Chile, tiene eco mucho más allá. Porque casi todos los sistemas educativos del mundo están entrando en la misma tormenta, solo que algunos todavía no han construido el mapa. Y ahora me gustaría leerte a ti. ¿Crees que la inteligencia artificial puede mejorar de verdad la educación si se regula bien? ¿O piensas que el riesgo de dependencia y desigualdad sigue siendo demasiado alto? Déjalo en comentarios, porque ahí es donde esta conversación se vuelve más útil. Si este análisis te ha aportado contexto y te ha ayudado a mirar la noticia con más profundidad, dale a like, compártelo con alguien del mundo educativo y síguenos desde la plataforma en la que nos estés escuchando. Porque lo que hoy parece una noticia regional puede acabar siendo una de esas decisiones que anticipan hacia dónde se mueve la educación del futuro.